Hola, Jairo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por traer un tema tan importante para que trabajemos las urgencias. Cuando quieras, puedes comenzar. Nos vemos en la ronda de preguntas. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. A ti. Vale, os vengo a empezar la ponencia. La ponencia trata sobre la importancia del TIFLET a un código PPT, un abordaje científico. El índice lo divido en tres partes, que es la definición, la activación del código PPT, la actuación de TK durante el código PPT, luego la fase de postcódigo y luego los resultados y la conclusión. ¿Qué es un código PPT? El código PPT se considera un protocolo de actuación médica urgente, que es un protocolo que se hace de manera eficaz y rápida para el paciente postraumatizado porque puede tener lesiones graves o ser potencialmente mortales, y el objetivo principal es mantener un equipo multidisciplinar preparado antes de la llegada del paciente. Los criterios que utilizamos a la hora de la activación, que son los que nos llevan, los dividimos por prioridades. La prioridad C son los fisiológicos, que consideran las frecuencias respiratorias, el nivel de tensión y el nivel de conciencia. Luego tenemos las prioridades que consideramos los anatómicos, que se consideran las fracturas importantes, por ejemplo, grandes quemados o amputaciones. Y luego tenemos las prioridades 2, que son los mecanismos lesionales, que pueden ser como accidentes de alta velocidad o caídas de gran altura. Y luego tenemos las prioridades 3, que son las más leves, que van a criterio del profesional sanitario. Los datos que nos llegan a nuestro centro hospitalario, cuando nos activan a través de emergencia sanitaria, es la check del paciente, las prioridades que hemos visto anteriormente, luego el tipo de incidente, si ha sido un incidente de tránsito, si ha sido un quemado, una agresión, una caída. Luego tenemos las zonas del cuerpo lesionadas, la respiración, el estado hemodinámico del paciente y el nivel de conciencia. Y luego la hora de llegada a nuestro centro hospitalario aproximadamente. El equipo asistencial que se activa. Todo depende de las prioridades. Si es prioridad C1, se activan 2 de enfermería, un auxiliar de enfermería, un camillero, un técnico en rayos, un traumatólogo, un cirujano y un anestesista y intensivista. Luego, para prioridades 2 y 3, se activan 2 de enfermería, un auxiliar de enfermería, un camillero, un técnico en rayos, un traumatólogo y cirujano. Si es menor de edad, de 18 años para abajo, se activa el equipo de pediatría, que enfermera pediatra y el pediatra. Si se necesitara hacer interconsulta a algún otro especialista, se podría hacer. Si algún miembro del equipo no puede acudir a la hora de activación, se tiene que buscar a alguien del mismo rango para que estemos preparados a la hora de la llegada del PT. El código de activación que tenemos nosotros interno, si viene de la ambulancia, llega una llamada de prealerta a triaje, a las enfermeras de triaje, con los datos que hemos dicho anteriormente. Entonces, una vez acabada la llamada, la enfermera marca el código interno que tenemos nosotros en el hospital y suenan los buscas de las personas que he nombrado anteriormente también. En el busca te dice que marque al finalizar la llamada, te dice que marques uno si puedes acudir a la emergencia, 2 si puedes acudir a la emergencia. Y también se puede activar desde triaje a gente que considera PT que viene por medios propios. Vale, os vengo a presentar de un box del centro hospitalario. Como podéis ver, toda la aparatología que tenemos. Y disponemos de 2 boxes de código PPT en nuestro centro hospitalario y podemos aumentar hasta 6 códigos PPTs. Vale, la preparación de box. Antes de la llegada del paciente tenemos que tener el monitor en MOSPEA, el respirador con el checklist hecho, el carro de paros precintado. El carro de paros, nosotros ponemos unos recintos rojos, están revisados. Si tuviera un recinto verde, es falta algún material, el carro de paros. Luego preparar la camilla, si se necesita hablar espinal o no. La comprobación de aspiradores y tomas de oxígeno, comprobación de bombas, peritálticas y jeringa. Luego, la preparación de un material para activación. Si se necesita tablón espinal, el tablón espinal, por ejemplo, lo vamos a utilizar para accidentes de tráfico, golpeos, precipitados. Y luego, cuando no haya falta el tablón espinal, por ejemplo, en quemado no hace falta el tablón espinal, no se sospecha nada de la médula espinal. Luego, herido por arma blanca, también no haría falta el tablón espinal. Luego, preparación de 2 vías periféricas, para que la enfermería ponga las 2 vías, ya que se considera un paciente grave y necesitan accesos venosos. Y preparar la gráfica de constantes vitales, muy importante para dejar un registro del paciente. Vale, nos llega el paciente PPT en ambulancia. La actuación del código PPT nos viene en la camilla de ambulancia con colchón de vacío. El colchón de vacío se pone a nivel extrahospitalario para la hora del traslado mantener una movilización correcta del paciente y no causar más daños graves al paciente, ya que podría tener o fractura de pelvis o daños en la médula espinal. Entonces, lo que evita es ahora, por ejemplo, baches en ambulancia, le da el vacío y evita esos golpes y crear posibles más daños al paciente. Se hace el transfer con el colchón de vacío en nuestra camilla, pero con una correcta movilización en bloque. Al retirar el colchón de vacío con la movilización en bloque, se hace la valoración XABCDE. Ahora luego se explicaré lo del XABCDE, no es el ABC que conocemos normalmente. Informar que se tiene que cortar la ropa y sacar joyas y anillos con autorización de constantes vitales
Glasgow y la escala EVA y anotar la gráfica. Guardar las pertenencias en la bolsa con etiqueta del paciente y enfermería colocar las vías periféricas. El TI es que se encarga más de la monitorización del paciente y constantes, y notarla constante. La llegada del PT por medios propios. Es de viaje, hay ves que llegan accidentes de tráfico, de alta energía, por ejemplo, y nos avisan. Entonces, se pasa el paciente, se le pone en el tablón final, por ejemplo, le damos la valoración XABCD, se valora si hace falta la colocación de collar cervical, informar de si le tiene que cortar la ropa, sacar joyas y anillos, la monitorización de constantes, guardar las advertencias en una bolsa con etiqueta, enfermería colocar las vías periféricas y la lica, y parar al paciente con una sábana. Sobre todo eso, como se corta ropa, importante mantener la intimidad del paciente. Somos muchas manos, somos mucha gente en ese momento y ya está bastante asustado y más si también cortamos la ropa, tener un poco de intimidad al paciente y todo. Vale, las escalas importantes que utilizamos, la escala de Glasgow, que mira el nivel de conciencia del paciente, la escala de dolor y luego la XABCD. ¿Por qué la X? Porque al ser un paciente politraumatizado puede tener hemorragias graves. Entonces, en pacientes politraumas se valora antes la X antes que la vía aérea. Vale, la movilización en bloque a la hora de sacar el colchón de vacío, por ejemplo, cuando viene el paciente en ambulancia, es muy importante. Siempre hay un líder, el líder es el que más tiene conocimientos, suele ser cirujano o traumólogo, se coloca en cabeza, es el que da maná en toda la movilización. Tiene que hacer caso al líder, el líder es el que explica cómo se va a hacer el procedimiento. En teoría, nosotros nos colocamos dos en cada lateral para coger la columna y la pelvis de la cama y otro en pies. Luego otro es que se encarga de tirar la ropa cortada y el colchón de vacío. Sobre todo, muy importante seguir las órdenes del líder. Le vamos a abusar mucho al paciente. Puede tener daños medulares y podemos hacer bastante daño. Y la pelvis puede tener fracturas y si se intenta mantener una alineación correcta de cabeza, cuello y tronco. Vale, la realización de pruebas a la hora de que el paciente tiene que ser trasladado para ampliar las pruebas, siempre más que llega el código PT, le vienen a hacer los compañeros de radiología. Como habéis visto en el box, esta gama que veis aquí en nuestro box es especial, se le puede hacer radiografía sin movilización al paciente. Entonces los compañeros vienen a hacerle un portátil de tórax y de pelvis para ver que ha estado correcto y luego si hay que complementar más el estudio, tiene que hacer el traslado para hacer un taco o algo del paciente. Entonces, tiene que llevar sobre todo el monitor, va acompañado de enfermería y si hay falta de médico. Se tiene que llevar, si hace falta, el respirador portátil, el oxígeno y un mallet que tenemos de traslado por si el paciente está bastante crítico. Vale, la gráfica de constantes vitales. Esto es una función importante del TKI. Es un paciente crítico, hay que ir haciendo, dependiendo de la gravedad del paciente, ir mirando las constantes. Sobre todo, la escala EVA y la escala Glasgow. Y luego, si está el paciente en ayunas, cada 6 horas hay que mirarle una glicemia, aunque sea diabético. Y una glicemia también al llegar al paciente. Y sobre todo, registrarlo 2 horas. Y sobre todo, también control de diuresis. Si el paciente nos pidiera que tiene ganas de hacer pipí, tenemos que mirar si en esa orina vemos sangre o algo. Si en un daño abdominal, es importante ver si está sangrando o no internamente el paciente. Luego, las razones de por qué cortamos la ropa. Muchas veces es un conflicto cuando llega el paciente, tenemos que cortar la ropa. Vamos a explicar el motivo de por qué se corta la ropa y es para no hacerle causar más daños, que si se quita la ropa y tuviera alguna fractura se podría hacer más daño al paciente para evitar graves lesiones. Por rapidez y acceso inmediato para nosotros, para evaluar si tiene hemorragias, si tiene fracturas importantes e intentar mover menos posible al paciente. Luego, la búsqueda de evidencias. A nivel legal, si fuera un abuso, si fuera una lesión o algo, la ropa tiene que cortar de ciertas maneras porque toda esa ropa va a ser prueba a nivel legal. Luego, vigilancia y seguridad, tanto para el paciente como para nosotros. Si tiene sangre en la ropa, si tiene algún químico, si tiene algo contaminante, también es para evitar eso. Ni que nos contaminemos nosotros, ni que también es el paciente. Puede ser maduras químicas. Luego, objetos personales. Aunque cortemos ropa, se le guarda todo al paciente en una bolsa. Nosotros no tiramos nada. No tiramos nada de la ropa del paciente. Si luego él quiere tirarla, es problema del paciente. No es nuestra ropa, te lo guardamos todo. Luego, los objetos personales como anillos, carteras, teléfonos, si está familiar o está consciente del paciente, se lo damos al paciente. Si no, se lo damos a un familiar. Si estuviera inconsciente el paciente, se lo damos al familiar. Que no tiene familiares o el paciente está incomunicado y es inconsciente, se guarda en una bolsa con etiqueta, avisamos al personal de seguridad, se hace un registro de las cosas que recogemos y se guarda en una caja fuerte que queda custodiada por seguridad. Luego, por resultados. Por resultados, haremos muchas funciones y sobre todo el material lo tiene que preparar la auxiliar de enfermería, tanto como poner yesos, un Eurovac, hacer curar heridas y suturas, sondajes vesicales, curas de quemaduras y férulas de Down o fracturas, y así como muchas otras técnicas que nos vayan pidiendo los médicos, tanto con el equipo de enfermería. Luego, paciente estable. Hay que estar preparados ante una situación de un código PT grave. Si entran para cardiorrespiratoria,
el papel fundamental en empezar con lesiones seguramente es el TKI, mientras en enfermería para las vías y el médico se pone en vía aérea. Casi siempre el que empieza maniobras es el TKI. Luego, si hace falta intubación del paciente, y luego también cuidado con el paciente agitado. Nuestra seguridad lo primero de todo, que es el PAS, lo de proteger, avisar y socorrer, y porque también nos puede indicar que el paciente puede tener una hemorragia intracraneal o un estado bajo tóxico, pero sobre todo por nuestra seguridad. Si se tiene que valorar, avisar a enfermería o algún médico, se le avisa para que le ponga farmacología o contención al paciente, pero sobre todo nuestra seguridad, muy importante. Luego, poscódigo PT. Poscódigo PT se puede coger y desactivar el código y tras la valoración de médicos considera que no es código, se traslada a la unidad que se haya quedado. Si por ejemplo tiene fracturas, se pasaría a servicio de traumatología. Si tuviera algo más grave, a UCI, y si hubiera algo a nivel abdominal torácico, a cirugía o medicina. Luego también podría ser paciente EXUS. Luego nuestro hospital, el Hospital General de Granollers, donde yo trabajo, es un hospital de segundo nivel. Un hospital de segundo nivel tenemos tan recursos como un hospital de tercer nivel. Entonces, si el paciente es de alta complejidad y necesita otras especialidades, nosotros no tenemos, solo tenemos de lunes a viernes, que tenemos las 24 horas, se tendría que trasladar a un hospital de tercer nivel de alta complejidad. Entonces hay que prepararlo al traslado al paciente. Para trasladar a otro centro, es importante preparar toda esta documentación, que también se encarga la mayoría de veces el auxiliar de enfermería, es la fotocopia de hojas de constantes vitales. Sobre todo, si hacemos la fotocopia, una ambulancia y registramos las constantes, apuntarlas bien en la fotocopia, que también es función de la auxiliar de enfermería, fotocopiar los electrocardiogramas que le hayan al paciente, el informe de médico, fotocopia de la medicación administrada por enfermería, la fotocopia de resultados analíticos, la fotocopia de resultados de TAC y un CD de las radiografías. Todos los documentos tienen que estar metidos en un sobre identificados con el nombre del paciente. Vale, el paciente nos va de box, del PT, entonces la función de la limpieza de box también es nuestra. Sacaremos la ropa de la camilla, la tiremos a bar, llamaremos al servicio de limpieza para que realice la limpieza de box, liaremos el talón espinal con toallitas desinfectantes o el spray, hacer el ATC, que el respirador, si ha sido utilizado, no se ha utilizado, no hace falta hacer el ATC, el ATC es una comprobación para ver si tiene fugas y por ahí que cambiar tubulados y todo del respirador. Limpiar los cables del monitor, eso también es función del TKI, y dejar preparado en modo espera. Luego reponer material desechable utilizado, cambiar las bolsas y material de aspiración si ha sido utilizado, reponer cargo de pelos también si ha sido utilizado, que eso hace conjuntamente con enfermería. Una vez limpio, tenemos que preparar la camilla, el monitor en modo espera, limpiar el material reutilizable para esterilización y enviarlo a esterilización, eso tiene función de auxiliar de enfermería. Vale, ahí vengo a traer la importancia del trabajo en equipo. La importancia del trabajo en equipo es mejorar la calidad del cuidado del paciente, favorecer la toma de decisiones, aumentar la eficiencia y fomentar el aprendizaje continuo y promover un ambiente de trabajo saludable. El trabajo en equipo, las claves son la comunicación clara y abierta, mantener una información precisa y oportuna, evitando malentendidos con los compañeros, objetivos comunes, todo el equipo debe compartir metas para el bienestar del paciente y mejorar y ganar unos resultados mejor eficientes para el paciente. Los roles bien definidos, cada uno tiene que saber las responsabilidades que tiene y el valor de su contribución. Si no nos hemos preparado para algo, hay que comentarlo y manifestarlo antes de que llegue el paciente. Saber hasta cuándo son nuestros límites y nuestras competencias. El respeto y confianza entre compañeros. Luego el líder tiene que coordinar y motivar y facilitar la solución de conflictos. Y luego la capacitación continua, habilidades técnicas de trabajo colaborativo entre compañeros. Vale, aquí os vengo a traer datos de mi hospital. ¿Vale? En 2024 se realizaron 704 códigos PPS de pacientes y en 2025 un total de 809 códigos PTs. Un aumento de 105 casos más en el anterior año, en 2025. Como podéis ver, en el color lila son pacientes adultos y luego tenemos un bajo porcentaje de pacientes pediátricos. Luego aquí podéis ver desglosado por meses, tanto del 2024 2025. 2025 sería lo lila, 2024 rojo. Como podéis ver, de todos los meses no pasamos de los 40 casos de PTs mensuales. Y luego hemos llegado a casi 80 en un mes de códigos PTs. Es una gran entrada por meses de códigos. Luego tenemos un registro de llamadas, que las llamadas, cuando más esos PPs han llegado en días los sábados. Luego el mes que más hemos tenido casos es en octubre, de horas de llamada. Y luego hay unas horas punta, que es una evaluación y un estudio, que son de 12 del mediodía a 5 de la tarde, donde entran más códigos PPT. Luego aquí he hecho un registro de los tipos de accidente, que es bien. Los espontáneos pueden ser caídas, que es lo de color naranja. Y luego lo que es así azul flojito son los accidentes de tránsito, que son la gran mayoría, en comparación 2024 y 2025. En 2025 se puede ver que había un pequeño aumento por los 809 casos que hemos tenido, que son los 105 que hemos tenido más.
Y luego aquí el registro de activación, buenos datos, porque a nivel de ingresos altas, la mayoría, como se puede ver en el Gloria, son altas, y hay un poco porcentaje de hospitalización, y luego, que es un poquito una naranja más fuerte, son trasladados a un hospital de alta complejidad. Y luego hay unas rayitas más pequeñitas de colores que son o altas voluntarias, fuga de pacientes, o no visitados. Hay muchas veces que se activan un código PT y a lo mejor durante el traslado de ese PT te complicas la cosa y ya los dan a un hospital de tercer nivel directo desde que llega a nuestro centro hospitalario. Luego, para concluir ya es la ponencia, dejar importancia que la figura del DKI es una figura imprescindible en la gestión del paciente traumatizado, aporta soporte en la estabilización, movilización y monitorización del paciente, solo permite una atención más eficiente y coordinada y reducir el riesgo de complicaciones y la mejora de los resultados clínicos con el paciente politraumatizado. Y luego quiero acabar con una frase que os dejo aquí, que es posible que ayudar a una persona no cambie el mundo entero, pero sí que puede cambiar el mundo de una persona. Muchas gracias y ahora os dejo con la bibliografía. Pues Jairo, muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy clara y muy necesaria para entender bien cómo funciona el código PPT y cuál es el gran trabajo y el importante papel de TKE dentro de este equipo. Vamos, me ha parecido magnífico. Quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuál sería el momento más crítico para el TKE durante la activación del código PPT? Más crítico, sobre todo cuando llega el paciente y sobre todo si, por ejemplo, un paciente apuñalado que viene sangrando y todo, a la hora de movilizaciones y que también si son acciones y todo eso, están agitados. Y luego el tema que he dejado muy importante, lo de cortarle la ropa. Ya a la hora cuando llega un paciente, pasa mucho miedo porque somos muchas manos en ese momento. Ya habéis visto que en cada prioridad, tanto 0 como un nivel 3 o 2, somos mucha gente en el mismo. No es como un paciente entra normal a urgencias y vamos a la enfermera y auxiliar y luego ya para el médico. No, somos un equipo preparado. Y hay muchas manos y mucha gente haciendo cosas en un mismo momento. Y vienen sustos porque les ha pasado y es bastante importante. Y para mí como DKI, la primera vez es impactante. Y lo bueno que ves es que si hay una buena comunicación y un buen trabajo en equipo, que eso también lo valoras. Y saber dónde, a la hora de la movilización, dónde colocarte. Por ejemplo, el primer día, la mejor función que puede hacer el CAI si no ha hecho ninguna movilización es retirar el colchón vacío. CAI no le vas a usar ningún daño. Luego ya cuando tienes más experiencia ya vas a paciente, ya ayudas a hacer la movilización. Jairo, enhorabuena por tu trabajo, de verdad, me ha gustado un montón. Hablas de al principio empezaba un poco nervioso porque era mi primera vez en una ponencia. No, pues es normal, pero está estupendo, de verdad. Te iba a preguntar, porque hablas también de eso del equipo, de la comunicación, que me parece fundamental. ¿Cómo crees que podríamos prevenir estos efectos de recibir órdenes contradictorias o no escuchar a la cabeza, ¿no? A la persona que en ese momento tiene que estar dirigiendo? ¿Cómo crees que podemos abordar este tema? Que es muy común, y pasa mucho en las emergencias. Sí. Sobre todo tener respeto entre compañeros y hablar bien al compañero. Si tenemos una duda, antes de dar una movilización, sobre todo en la movilización, manda al líder que el que está a veces es el que está preparado. ¿Cómo tengo que realizar la técnica? O, como comentaba antes, si no nos hemos parado para algo, oye, me puedo poner y sacar yo el colchón que no me veo y creo que le puedo usar los daños pacientes. Ya está, entre todos somos compañeros. Muy bien, y saber cuáles son nuestras funciones. Muy bien, muy bien. Nos comentan que desde Osakideca, en el box de estabilización del adulto y de pediatría son diferentes. Y si viene el helicóptero, es otro box diferente. Bueno, supongo que también será según la teoría, ¿no? del hospital, lo que has dicho, sois un hospital de segundo nivel, ¿no? Entonces, sí. Claro, ¿tenéis un box solo? Tenemos 2 boxes preparados para código PPTs y luego tenemos para ampliar a 6 códigos. Muy bien. PPTs. Pues no está nada mal. Te siguen citando. Te dice que Íñigo te dice cómo modificáis el respirador de un adulto a un pediátrico. A un paciente pediátrico. Sí, por ejemplo, yo soy auxiliar de paciente urgente de adulto. Cuando se activa un código pediátrico, sí que ayudamos a la hora del paciente pediátrico porque viene al servicio clínico de adultos y se traslada el pediatra y enfermería pediátrica. Enfermería pediátrica ya se va a ir todo su equipo. Te felicito. Nosotros estamos ahí para dar soporte. Muy bien, perfecto. Me dan las gracias por tu ponencia y felicito porque hacéis un trabajo fundamental muy importante. Y que pregunté también esa pregunta, ¿cómo relacionas esas franjas horarias del día con tantos PPTs? Esa era de 12 a 5. Pues, todas las llamadas que se hacen, desde triaje en todo emergencias, estas llamadas se quedan registradas. Por eso tenemos todas estas gráficas, que no han sido ni inventadas nada, que es un registro que se está haciendo. Pero la pregunta es, ¿a qué creéis es debido que esa franja sea cuando más llamadas recibís? Porque también es cuando hay más actividad de la gente. Por la noche no hay tanta actividad de código PPT porque la gente normalmente está durmiendo. No, es igual que las franjas también a primeras horas de la mañana suele ser también varios PPT porque la gente está despertando y se va al trabajo. Te sigo felicitando. Luego también, sobre todo los fines de semana, por la mañana podemos tener más agresiones. Sí, has comentado los sábados también, ¿no? Que teníais más. Bueno, perfecto, Jairo. No paran de felicitarte. Enhorabuena. Sí. Muchísimas gracias, Jairo. De verdad, lo más igual posible.
Muchas gracias por ayudarnos a visibilizar la importancia de TCAE en situaciones de máxima presión asistencial. Ha sido todo un placer contar contigo en esta jornada y nos gustaría seguir contando contigo en nuevas ediciones. Muchísimas